Buenos días, queridos participantes. El día de hoy vamos a iniciar con la tercera clase de este primer corte. Les doy cordialmente la bienvenida. Muchísimas gracias por estar atentos a la clase. Vamos a compartir pantalla y posteriormente pues haremos como siempre el capture para poder dejar constancia de que se ha celebrado esta clase, esta reunión. Voy a compartir pantalla para poder dejar el soporte. Bueno, ya estamos por acá compartiendo pantalla, ¿verdad? También podemos ver aquí que la presentación que vamos a utilizar y ya vamos a ver, vamos a esperar un poco. Ajá, muy bien. Entonces, ya vamos a tomar el soporte que corresponda, ¿sí? Un momento. Ya vamos a compartir pantalla para reunión. Disculpen que ingresé un poquito después de la hora, pero el internet estaba un poco lento. Bueno, por acá vamos a salirnos. Y bueno, ya estamos acá. El día de hoy entonces vamos a hablar un poquito de ciertos aspectos que tienen que ver tanto con la unidad uno como con la unidad 2, con la intención de que ustedes tengan muchísimo más conocimiento acerca de este material con el cual se van a realizar próximamente las evaluaciones que corresponden a la actividad uno, que es un video interactivo, así como la presentación, que también es interactivo usando la herramienta H5P. En cuanto a esta clase, la vamos a tomar en consideración sobre la base de esta minuta de trabajo que me habla de una introducción. En cuanto a la unidad uno me habla un poquito de estudios previos a las teorías generales de sistemas y ya pasando a la unidad 2 me habla de características y propiedades de los sistemas. Como introducción, me gusta siempre referirme a las clases anteriores. Entonces, en la primera clase hablamos de las teorías generales de sistemas, cuál era su origen, su concepto, quién era el padre de la teoría general de sistemas, que creo que ya a hoy lo tienen claro, que es Bertalanffy. También hablamos de cuál es el objetivo general, los objetivos específicos,
Hablamos de algunas personas que realizaron contribuciones como precursores, no solo Bertalanffy, sino también el doctor Beer. Hablamos de Peter Checkland. También conversamos sobre cómo ya en el siglo en el siglo XX, pero finales del siglo XX, el señor Senge, él a través de sus estudios, su maestría en economía, cuando realizó estudios acerca del comportamiento, los comportamientos humanos en cuanto a aprendizaje, él también realizó contribución y él habló del pensamiento sistémico como la quinta disciplina. En esa primera clase también hablamos de las 11 leyes del pensamiento sistémico y eh, comentábamos que la intención de las teorías generales de sistemas era hacer el estudio de un sistema eh, desde las diferentes ópticas de varias disciplinas. Y que bueno, que todas esas disciplinas tenían que manejar un lenguaje común, digamos una especie de vocabulario o terminología, y a su vez también que debían saber expresarlo a nivel de leyes matemáticas que les permitieran realizar una buena comunicación. Y bueno, vimos cómo Boulding veía el universo a nivel de 7 niveles que iban desde lo más estático hasta lo trascendental. Y en el caso nuestro, nosotros ocupábamos el 7º nivel, que somos individuos o somos hombres, seres humanos con conciencia, y que las empresas estaban en el 8º nivel porque me hablaba de las sociedades como tal. Y en el último estaban los sistemas trascendentales, que es lo que conocemos como la divinidad, el universo, el todo, lo que ustedes, como ustedes deseen llamar. También en esos niveles estaban las plantas y estaban los animales. Por supuesto, por debajo del hombre. Y hablábamos de esas jerarquías. Y al final, pues, hablamos como diferentes ciencias utilizan las teorías generales de sistemas, las han venido utilizando la cibernética, la teoría de la información, la ingeniería de sistemas, la sociología, la biología, la química. Bueno, todas ellas han tenido no solamente que las han usado, sino han realizado contribuciones. Esa fue nuestra primera clase y en la segunda clase hablamos del concepto de sistema, lo definimos como la unión de elementos que interaccionan, que interactúan para el logro de un objetivo fin. Clasificamos los sistemas según su origen, su naturaleza, según su intercambio con el medio ambiente de energía y de materia, como sistemas abiertos, sistemas cerrados. También hablábamos de aquellos que se podían, el origen, si eran naturales o eran artificiales. Y hicimos 6 tipos de clasificaciones. Volvimos a nombrar a Goulding porque él jerarquizó la forma como él veía el universo y pues allí de una u otra manera hay una clasificación de lo que son los sistemas. Comentamos acerca de cómo en un sistema informático podemos tener diferentes tipos de sistemas. La computadora es uno de ellos, los sistemas operativos son otros, los sistemas expertos también, que forman parte del sistema operativo. Esa fue la última diapositiva. Y bueno, estamos el día de hoy con la intención de agregar o de sumar cada vez más información. Entonces me voy a permitir ir a la diapositiva 2, en la cual la intención es dejarles como por sentado que los antecedentes de las teorías generales de sistemas no son de ahorita, del siglo XXI, del siglo XX, con Bertalanffy como el padre de las teorías generales de sistemas. Esto viene ocurriendo desde antes de Cristo y viene ocurriendo con
Anaxágoras, que lo pueden leer aquí a nivel de filosofía, y también con Aristóteles. Y más adelante tenemos otras contribuciones que tienen que ver con el señor Hegel, que entre 1770 y 1831 deja ciertas ideas y habla de que el todo es más que la suma de las partes. También dice que no podemos considerar el estudio de un sistema como aislar el subsistema o aislar uno de sus elementos. Y que, porque entonces no se podría comprender en el sistema como tal y su funcionamiento. Entonces, todas estas personas realizaron contribuciones. Dejé estas ideas que planteó Hegel porque son muy sonadas hoy en día. Son 4 ideas, entonces las leo para que sepan. El todo es más que la suma de las partes, el todo determina la naturaleza de las partes. Ejemplo de ello, si yo tengo un ventilador, ya yo sé que me estoy hablando de partes eléctricas. ¿Por qué? Porque es un sistema eléctrico, ya que para poder colocarlo en funcionamiento necesito ir a una toma de corriente de voltaje para que él pueda empezar a funcionar, para que se puedan mover esas aspas, para que ese motor, ¿verdad? Al motor llegue corriente y pueda por el campo magnético que se genera ahí, convertir eso en corriente eléctrica y que pueda haber el movimiento de las aspas y al final, valga la redundancia, el objetivo del sistema es ¿cuál? Eh, airear, es decir, mover el aire que está alrededor. Bien, ese es un ejemplo de lo que se quiere decir aquí. En cuanto a otras contribuciones en diferentes ciencias, tenemos por acá al señor Weiner, quien fue encargado de crear un mecanismo de control para que los proyectiles regularan su trayectoria. Me pareció muy interesante hablar de él porque él es el padre de la cibernética y él lo que hizo fue, para poder llegar allí, lo que hizo fue estudiar en la parte de biología la regulación de los organismos vivos. ¿Y qué contribución dejó él como tal? La retroalimentación. ¿Por qué? Porque si yo quiero que un proyectil llegue al objetivo, empiezo a entrada, proceso, salida, vuelvo, corrijo, retroalimento, vuelvo otra vez, corrijo y retroalimento hasta que el proyectil va a dar en el tino o en el blanco. Pero no solamente él realizó contribuciones, aquí tienen un gran listado de personas que en diferentes ciencias dejaron la contribución para las teorías generales de sistemas. Tenemos a Henderson en la parte de bioquímica, tenemos en la teoría de las comunicaciones a Elwood, Shannon, y por acá tenemos a Boulding en la parte de economía, que ya lo había nombrado. Boulding lo que hizo fue la clasificación o la jerarquía de cómo él veía el universo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito ahora del tema 2, en donde yo caracterizo un sistema. La caracterización de un sistema tiene muchísimo que ver con sus elementos. ¿Por qué? Porque él va a tener insumos que están relacionados con la entrada y va a tener salidas que están relacionadas con los productos. Bien. Entonces, insumos y productos me implican entrada y salida, que son elementos del sistema. Aparte de eso, dentro del proceso yo tengo que tener tanto operadores, es decir, qué voy a hacer, como operandos, cómo manipulo o manejo esos operandos para poder lograr al final el resultado que desea el sistema y por ende su objetivo. También me habla de que un sistema contiene subsistemas y a la vez es parte de otro sistema. Hemos visto muchísimos ejemplos de ello. Nosotros pertenecemos al sistema
al instituto universitario, ustedes y mi persona, al igual que otros profesores y otros compañeros de ustedes, pertenecemos al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Entonces, ese Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño da clases a nivel universitario, pero existen otros institutos que también o instituciones educativas que dan o prestan servicios. Ejemplo, en el caso de Mérida, la Universidad de los Andes, que presta su servicio a nivel público y forma parte como tal de un otro sistema que los envuelve a ellas, que sería el sistema educativo venezolano. Pero nosotros estamos dentro o inversos de la sociedad venezolana y a la vez estamos inmersos dentro del continente americano. Eso sería ejemplos de lo que son los conceptos de subsistema y suprasistema. Si nosotros nos vemos como sistema, los individuos, nosotros tenemos un montón de subsistemas, sistema circulatorio, aparato digestivo, aparato respiratorio, tenemos el urinario también, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de sistemas y esos conforman al individuo. Allí tenemos entonces que, dependiendo cómo lo veamos, si nosotros estamos hablando del sistema digestivo, ¿qué vamos a tener? Él es el sistema y el suprasistema será el individuo. Bien, y si nosotros nos vemos como individuos que formamos parte de una sociedad o de una comunidad, entonces cada individuo será el sistema y el suprasistema será la comunidad a la cual pertenezca. También es importante hablar que dentro de las características tenemos que un sistema presenta límites. ¿Por qué? Porque él tiene una frontera, él tiene ciertos elementos y él llega hasta un lugar. Ejemplo, tenemos un entorno, tenemos, en el caso del sistema educativo, nosotros podemos decir que existe en el tiempo y en el espacio y que por eso posee propósito, procesos y componentes y a la vez que tiene límites, que posee un ambiente que está alrededor, que es el exterior, que recibe influencia de agentes externos e internos y que tiende a mantenerse en equilibrio y se retroalimenta. Quiere decir que es un sistema abierto, por lo tanto tiene entradas, tiene salidas. Muy bien, vamos a pasar a otra diapositiva. En esta diapositiva vamos a seguir hablando de la unidad 2 y vamos a hacer hincapié en las propiedades de los sistemas, algunas de ellas, porque hay muchas. Si nosotros hablamos de la estructura me implica a mí partes de un algo. Si estamos hablando de las empresas tienen diferentes departamentos. Si estamos hablando del hombre, pudiéramos hablar de una parte fácil de representar que ustedes cuando estaban pequeños lo veían, cabeza, tronco y extremidades. Cabeza está en la parte superior, el tronco está en la parte media y las extremidades alrededor de el tronco. Pero también pudiéramos hablar de estructura cuando hablamos, por decir, de alguno de los sistemas, bien sea el óseo o el sistema muscular. En el caso del sistema óseo, pues nosotros podemos hablar de que tenemos costillas, pero también tenemos rodilla, tenemos peroné, tenemos cúbito, radio, que están unos en la parte del brazo y otros en las piernas. Bien, en cuanto a la emergencia, ¿cómo se define la emergencia? Se refiere a que las cualidades y atributos de un sistema no se van a sustentar en sus partes aisladas, sino que un sistema es un todo que funciona en conjunto, ¿sí? Eso quiere decir es que la emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas. Pudiéramos hablar de el individuo como tal, en donde dentro de su proceso se organizan en comunidades para poder, digamos, subsistir. Y pudiéramos hablar del hombre de la prehistoria,
o también de nuestros antecesores, que son los indígenas, que ellos eran nómadas, pero llegó un momento en que ellos se establecieron en diferentes partes. Y bueno, crearon las comunidades y vivían en diferentes tipos de vivienda, en este caso, pero la intención era subsistir como tal. Podemos ver el ejemplo de qué cosa pudiéramos ver el trabajo de las hormigas. Las hormigas son un sistema muy simple, el hormiguero, digámoslo así. Las hormigas se comunican entre ellas y este, persiguen el fin, que es en este caso conseguir alimento, y entre todas arrastran el alimento. Acá podemos ver otra característica que tiene que ver con lo que acabo de decir hace rato, que hay una comunicación, por lo tanto tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje que transmitir. Si nosotros hablásemos de la comunicación, pudiéramos colocar un ejemplo, la relación padre-hijo. También podemos colocar este ejemplo que tenemos vivamente a diario, que es ustedes como estudiantes y en el caso mío como profesora. En ese proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que tener comunicación o interrelación. En el caso mío, yo no puedo, ustedes no serían adivinos en decir, bueno, la clase fue hoy. No, ustedes, yo tengo que dejar en el aula virtual los datos para que ustedes puedan saber cuándo se planificó la clase y puedan a través de los links ingresar a la clase. Si nosotros hablamos de otra propiedad que es la sinergia, pues ¿qué vamos a tener en este caso? La sinergia es la unión de todos los elementos del sistema con el fin, con la intención de conseguir una finalidad. En este caso, tenemos varios ejemplos. Si estamos hablando de un auto, pues cada una de las partes va a desempeñar una labor y la intención es que el auto me sirva como medio de transporte. El automóvil tiene que tener un motor, tiene que tener gasolina, tiene que tener un volante, cauchos en regla, luces si estamos conduciendo de noche, o si nosotros estamos volando, el avión tiene que tener pues todas sus partes conectadas para que el avión en conjunto pueda volar, porque una sola parte del ala no va a volar, o el motor solo del avión no va a volar, o supongamos el piloto no es el que va a volar, todo tiene que ser en conjunto, ¿bien? Para poder obtener el logro. Con respecto a otra de las propiedades, la propiedad se llama homeostasis. ¿Y en qué consiste esta propiedad como tal? Es la manera como nosotros nos adaptamos a los cambios que ocurren con la intención de que el sistema siga funcionando, de que el sistema sea funcional, que se mantenga en funcionamiento. Aquí les coloqué el ejemplo de la jirafa. La jirafa, ¿qué empezó a hacer? Los árboles eran muy altos. ¿Qué empezó a hacer ella? A adaptarse al medio, es decir, empezaba a estirar, a estirar, a estirar, ¿qué cosa? El cuello para poder alcanzar las ramas y poderse alimentar, ¿sí? En el caso, otro ejemplo, podemos tener el caso de una empresa o podemos tener el caso acá de Venezuela. Venezuela se ha tenido que ir amoldando infinidad de cambios que se han presentado, como por ejemplo las fluctuaciones del dólar diariamente, y no solamente del dólar, sino de los dos tipos de cambio que hay, que son el BCB y el paralelo. Y cada una de las empresas han tenido que amoldarse a esos cambios que se sucedan a diario para tomar en consideración todo su proceso. Si hay una empresa que es a nivel comercial o productivo, lo debe hacer. Si nosotros hablamos de que tenemos una empresa, pero la empresa no se da abasto para cubrir toda la demanda, ¿qué ocurre con esa empresa? Sencillamente crea sucursales con la intención de cubrirlo. Un ejemplo de esto lo tenemos con el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, porque tiene diferentes ampliaciones o extensiones a lo largo del territorio venezolano y así ha podido dar atención a muchísimos estudiantes que
han decidido formarse para la excelencia, así como ustedes lo han decidido y por eso son santiaguistas. Vamos a hablar de otra propiedad que tiene que ver con la equifinalidad. Les coloqué un laberinto para que ustedes entendieran que la intención es, no importa el camino, pero ¿a dónde tengo que llegar? Al objetivo que me planteé. También coloqué un ejemplo de dos señoritas. Acá una práctica fútbol y la otra señorita pues lo que hace es ejercicios que tienen que ver eh, con carreras. ¿Cuál es la intención de las dos? Mantenerse en buen estado físico, mantener un buen sí estado y mantenerse sanas, ¿ok? A través del ejercicio. Eso se llama equifinalidad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Me habla de la entropía. La entropía no es más que el grado de desorden de un sistema que se produce por un cambio específico en él y que pasa de uno más organizado a otro menos organizado. Les vuelvo a hablar del ejemplo de Venezuela. Venezuela ha ido superando muchísimos cambios que se han tenido. Un ejemplo fue el del COVID. En el caso del COVID, las clases presenciales se pararon y que se tuvo que hacer. Todas las asignaturas se dieron a través de clases online. En ese momento, la institución se amoldó al cambio. Y no solamente la institución, sino también los estudiantes, como tal, los profesores, los estudiantes, todos los que componemos la institución. Un ejemplo también de entropía lo constituye a nivel de química los cambios de estado. Estamos en estado sólido cuando las moléculas están muy unidas, pasamos calentamiento de temperatura, eso va a ocurrir que las moléculas se vayan dispersando, pasamos a estado líquido, y si hay mucha dispersión, pasamos a estado gaseoso. En cuanto a la inmergencia se refiere a todas esas habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro sistema, es decir, la relación que existe entre el tamaño de uno y otro sistema, pero ambos se necesitan, aunque el más pequeño sea más importante, no es mayor en su jerarquía. Dicho de otra forma, emergen otros sistemas alrededor de otros con nuevas expectativas, mientras el primer sistema genera el fenómeno subterráneo. ¿Eso qué quiere decir? Eh, Ejemplo, cuando nosotros como individuos, nuestro cuerpo humano tiene un funcionamiento, nosotros vamos al médico. El médico, ¿qué es lo primero que chequea? El médico envía a la persona, aparte de que la ausculta, ¿sí? Es decir, la revisa, le hace la revisión de su física. El médico también requiere o necesita que la persona se someta a exámenes clínicos y envía tres fundamentales, que son examen de heces, examen de orina y examen de sangre. Quiere decir que tenemos allí fluidos corporales. Sobre la base de esos fluidos, él toma decisiones en cuanto a cuál puede ser el diagnóstico que tenga el paciente y lo pueda tratar. En ese caso, esos sistemas están eh, compenetrados. Y si nosotros queremos ver la orina es porque queremos ver el filtro, que es los riñones, cómo está funcionando. Y con ello también a la vez el hígado, porque los riñones y el hígado tienen una gran relación. Si nosotros estamos hablando de la parte sanguínea, pues a través de la sangre podemos ver cómo están nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. También, porque allí van a aparecer relaciones de plaquetas, también va a haber una fórmula, una relación entre los neutrófilos y lo que llaman la fórmula, ¿verdad? Y así podemos saber si estamos en presencia de una virosis o no. Y en cuanto a las heces, para saber cómo estamos digiriendo los alimentos, cómo está
procesando otro aparato que forma parte de un sistema excretor, que tenemos el de la orina y tenemos el sistema excretor a través del aparato digestivo, como lo es el intestino grueso. Entonces, eso va a permitir que se vea el funcionamiento del sistema. Pero más allá del más acá, les voy a dar el ejemplo. Cuando hubo lo del COVID, ¿qué ocurrió? La gente, a las personas se les afectaba su proceso respiratorio. Y si yo no respiro, no tengo vida. Entonces, ese era el sistema que es el que están llamando aquí en este ejemplo, el sistema como el más pequeño pudiera ser, pero que en realidad es el que gobierna todo. Entonces, si nosotros no respiramos, ¿cómo nos tomamos el vaso de agua? ¿Cómo comemos? ¿Cómo tenemos energía? No, no podemos tener. Muy bien, entonces ese es el ejemplo de la emergencia. Ya estamos cerca a finalizar.